Descubre el Máster FP, ¿cuánto dinero ganan? Oportunidades, costes y becas. Introducción al Máster en Formación Profesional. El Máster en Formación Profesional es una opción educativa avanzada destinada a profesionales que desean especializarse y mejorar sus habilidades en un campo técnico o profesional específico. Este tipo de máster permite a los estudiantes obtener un conocimiento profundo y especializado, abriéndoles las puertas a oportunidades laborales más cualificadas y mejor remuneradas. En España, aunque la formación profesional tradicional se ofrece en niveles de grado medio y grado superior, hay universidades que han incorporado programas avanzados relacionados con la FP, tales como másteres en educación y formación para técnicos. Universidades que ofrecen programas relacionados. En general, los másteres relacionados con la FP se encuentran en el ámbito de la pedagogía, la educación técnica y la formación de profesorado. Las universidades más destacadas que ofrecen estos programas son: Universidad de Barcelona UB, Universidad Complutense de Madrid UCM, Universidad de Valencia UV, Universidad de Salamanca MUSAL, Universidad Nacional de Educación a Distancia MUNED. Cada universidad tiene un enfoque diferente según las especialidades técnicas que ofrecen, desde la formación en tecnologías de la información, gestión de empresas, hasta la educación en disciplinas industriales. Coste del máster. El coste de un máster en una universidad pública en España oscila entre 1.500 y 3.000 euros por año académico, dependiendo de la universidad y la especialidad. En universidades privadas, el coste puede ser significativamente mayor, pudiendo llegar a los 6.000 a 10.000 euros anuales. Becas disponibles. Existen varias opciones de becas para financiar los estudios de máster, algunas de las cuales son: beca del Ministerio de Educación y Formación Profesional, destinada a estudiantes que cumplan con ciertos requisitos económicos y académicos. Puede cubrir la matrícula y ofrecer un importe adicional para gastos de manutención. Becas Erasmus. Permiten realizar parte del máster en otro país europeo, cubriendo parte de los gastos de matrícula, viaje y manutención. Becas de las propias universidades. Cada universidad suele ofrecer sus programas de becas o descuentos según la situación académica y económica de los estudiantes. Para obtener estas becas, es fundamental cumplir con los requisitos específicos de cada programa, que generalmente incluyen méritos académicos, situación económica y en algunos casos, la realización de un proyecto de investigación o prácticas. Duración y estructura del máster. Un máster en este campo suele tener una duración de 1 a 2 años, 60 a 120 créditos ECTS. La estructura varía según la especialización elegida, pero generalmente incluye: primer año. Fundamentos de la especialidad elegida. Asignaturas relacionadas con la educación y la pedagogía en FP. Métodos de enseñanza y evaluación en FP. Innovación educativa y nuevas tecnologías aplicadas. Segundo año, en caso de ser de 120 ECTS. Prácticas externas en centros educativos o empresas. Trabajo fin de máster, TFM. Especialización en una rama técnica o profesional concreta. Algunas asignaturas comunes incluyen la gestión de la calidad en la FP, metodologías de aprendizaje activo, uso de tecnologías educativas, y la legislación educativa. Salario y puestos de trabajo. Los graduados con un máster relacionado con la FP pueden ocupar puestos como: profesor de formación profesional, salario inicial promedio de 20.000 a 30.000 euros anuales, que puede aumentar con la experiencia y la antigüedad. Asesor pedagógico o coordinador de FP, sueldo entre 25.000 y 35.000 euros anuales. Responsable de formación en empresas. Empresas en sectores industriales o tecnológicos buscan profesionales que puedan diseñar y gestionar programas de formación interna, con sueldos que van desde 30.000 a 50.000 euros anuales. Técnico en educación y desarrollo curricular, salario de 25.000 a 40.000 euros anuales. Estos puestos suelen estar en centros de formación, institutos de FP, empresas con departamentos de formación o incluso organismos públicos relacionados con la educación y el empleo. La asignatura, Fundamentos de la especialidad elegida, es clave durante el primer año de un máster en formación profesional, ya que proporciona las bases teóricas y prácticas de la especialización que el estudiante ha escogido. Objetivos.
Esta asignatura tiene como objetivo introducir al estudiante en los conceptos esenciales, las técnicas, y el conocimiento profundo de la rama técnica o profesional que ha decidido seguir. Cada especialidad, ya sea en áreas como administración, informática, electricidad, hostelería, entre otras, tiene una estructura particular, y esta asignatura asegura que el estudiante entienda bien los fundamentos de su campo. Contenido. Introducción al área específica. Se presentan los principios básicos y el contexto histórico y actual de la especialidad. Por ejemplo, si la especialidad es informática, los estudiantes aprenderán los principios de programación, redes y hardware. Metodologías y herramientas propias. En esta parte, los estudiantes comienzan a familiarizarse con las herramientas y metodologías de trabajo específicas del sector. Por ejemplo, en gestión de empresas, los estudiantes estudian las herramientas de análisis financiero y de gestión. Competencias profesionales básicas. El curso busca desarrollar habilidades prácticas y técnicas que son fundamentales para el campo. En especialidades técnicas como electricidad o mecánica, esto incluiría conocer las normas de seguridad, los procedimientos estándar, y los equipos utilizados. Aplicaciones prácticas. Se refuerza lo aprendido a través de estudios de caso, talleres y simulaciones que replican situaciones reales del entorno laboral. Por ejemplo, los estudiantes de educación podrán practicar técnicas pedagógicas en escenarios simulados. Metodología. La asignatura combina teoría y práctica. Las clases magistrales proporcionan los marcos teóricos necesarios, mientras que los laboratorios, talleres o prácticas en empresas permiten aplicar los conocimientos en entornos reales o simulados. Evaluación. La evaluación suele basarse en trabajos prácticos, proyectos individuales o en grupo, exámenes teóricos y evaluaciones continuas de las competencias adquiridas. En resumen, esta asignatura sienta las bases de la especialización, permitiendo a los estudiantes adquirir una visión global de su campo y preparándolos para asignaturas más avanzadas y específicas durante el resto del máster. La asignaturas relacionadas con la educación y la pedagogía en FP, en el primer año del máster se centra en preparar a los futuros docentes y formadores para impartir clases en el ámbito de la formación profesional FP. Se trata de una asignatura fundamental para aquellos que desean enseñar en este nivel educativo, ya que proporciona herramientas pedagógicas y metodológicas específicas para la FP, así como una comprensión profunda de cómo los estudiantes aprenden en contextos técnicos y prácticos. Objetivos. El principal objetivo de esta asignatura es dotar a los estudiantes de las habilidades y conocimientos necesarios para planificar, desarrollar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje en el ámbito de la FP. También se enfoca en la adaptación de las metodologías educativas a las necesidades específicas de los alumnos que cursan estudios técnicos y profesionales. Contenidos. Teorías del aprendizaje en la FP. Se exploran las principales teorías del aprendizaje, constructivismo, conductismo, aprendizaje significativo, etc., y cómo aplicarlas en la enseñanza técnica. Se analiza cómo los estudiantes de FP suelen aprender mejor mediante la práctica y la aplicación de conceptos teóricos a situaciones reales. Metodologías didácticas para la FP. Los estudiantes aprenden diferentes enfoques pedagógicos para la enseñanza en FP. Esto incluye metodologías activas como el aprendizaje basado en proyectos, ABP, el aprendizaje cooperativo y el uso de simulaciones o entornos virtuales. Estas metodologías buscan hacer que el proceso educativo sea más interactivo y relevante para el futuro entorno laboral de los alumnos. Diseño y planificación curricular. Se enseña a los futuros docentes a planificar y organizar el currículo de un ciclo formativo, adaptándolo a las necesidades de los estudiantes y al entorno productivo. Esto incluye la elaboración de programaciones didácticas, la selección de contenidos y la estructuración de las actividades. Evaluación del aprendizaje en FP. Los estudiantes aprenden a diseñar y aplicar métodos de evaluación efectivos, no solo mediante exámenes teóricos, sino también con evaluaciones prácticas que midan el desarrollo de competencias técnicas. La evaluación en FP se centra en asegurar que los alumnos adquieran tanto conocimientos como habilidades prácticas. Inclusión y diversidad en el aula de FP. Se profundiza en cómo gestionar aulas con estudiantes de diversas edades, niveles académicos y contextos socioeconómicos. Los docentes de FP suelen enfrentarse a grupos heterogéneos, por lo que se abordan estrategias pedagógicas inclusivas y adaptadas a las necesidades individuales.
Innovación tecnológica en la enseñanza de FP. Dado que la FP está fuertemente vinculada a sectores técnicos, esta asignatura enseña cómo incorporar tecnologías educativas TIC en el aula, como el uso de plataformas virtuales, simuladores, y otros recursos tecnológicos que potencian el aprendizaje. Metodología. Clases teóricas y prácticas. A través de conferencias y talleres, los estudiantes aprenden a aplicar las teorías educativas y las metodologías pedagógicas en situaciones reales. Estudios de caso y simulaciones. Se utilizan estudios de caso basados en contextos reales de FP, donde los estudiantes deben proponer soluciones educativas, diseñar currículos y metodologías de enseñanza para situaciones concretas. Trabajo colaborativo. Los estudiantes suelen trabajar en equipos para diseñar proyectos educativos o unidades didácticas, reflejando el enfoque colaborativo que se fomenta en la FP. Evaluación. La evaluación incluye la elaboración de planes de enseñanza, la simulación de clases, proyectos grupales, y el análisis crítico de casos educativos. También se puede requerir la realización de un proyecto que implique la creación de un entorno de aprendizaje para FP, integrando tecnologías y métodos pedagógicos innovadores. Importancia en la FP. Esta asignatura es fundamental porque la enseñanza en FP no es solo teórica, sino también práctica y orientada al trabajo. Los futuros profesores deben ser capaces de preparar a los estudiantes para el mundo laboral, desarrollando tanto conocimientos técnicos como competencias transversales, como el trabajo en equipo, la resolución de problemas y la adaptabilidad. En resumen, esta asignatura prepara a los futuros docentes de FP para enfrentar los desafíos pedagógicos y metodológicos específicos de este ámbito educativo, haciendo que la enseñanza sea más eficaz, inclusiva y adaptada a las necesidades del mercado laboral. La asignatura Métodos de Enseñanza y Evaluación en FP es una parte esencial del primer año del Máster en Formación Profesional FP, enfocada en enseñar a los futuros docentes cómo impartir contenidos de manera efectiva y cómo evaluar el progreso de sus alumnos en contextos prácticos y técnicos. Esta asignatura se adapta a las particularidades del alumnado de FP, quienes no solo necesitan aprender conceptos teóricos, sino también aplicarlos en entornos laborales reales. Objetivos. El objetivo principal de esta asignatura es dotar a los futuros profesores de FP con las herramientas y técnicas para planificar, impartir y evaluar la enseñanza en ciclos formativos. Se busca que los estudiantes comprendan cómo elegir y aplicar diferentes métodos didácticos en función de los contenidos y el perfil de los alumnos, así como establecer sistemas de evaluación que midan tanto el aprendizaje teórico como las competencias prácticas. Contenidos. Métodos activos de enseñanza. Se introducen las metodologías activas, que ponen al estudiante en el centro del proceso de aprendizaje. Estas incluyen aprendizaje basado en proyectos. NAVEP. Los alumnos trabajan en proyectos prácticos que simulan situaciones reales del entorno laboral. Aprendizaje basado en problemas. Los estudiantes resuelven problemas concretos que les permiten aplicar sus conocimientos de forma práctica. Aprendizaje cooperativo. Se fomenta el trabajo en equipo, lo cual es fundamental en entornos de FP donde el trabajo en grupo y la colaboración son clave. Didáctica de la formación profesional. Aquí se estudian las características específicas de la enseñanza en FP, que difiere de otros niveles educativos porque combina teoría con una fuerte orientación práctica. Los estudiantes aprenden a diseñar actividades de enseñanza que permitan a los alumnos adquirir habilidades técnicas, aplicando conocimientos en escenarios laborales. Diseño de unidades didácticas. Se enseña a los futuros docentes a diseñar unidades didácticas o módulos de enseñanza adaptados a los contenidos técnicos que imparten. Se abordan aspectos como definición de objetivos de aprendizaje claros. Selección de contenidos y recursos didácticos apropiados. Planificación de actividades prácticas que refuercen los contenidos teóricos. Evaluación formativa y sumativa en FP. Se hace una distinción entre los dos principales tipos de evaluación. Evaluación formativa, que se realiza de manera continua, a lo largo del proceso de aprendizaje, para corregir y ajustar el enfoque de enseñanza. Esta evaluación incluye la observación del rendimiento en actividades prácticas, retroalimentación constante, y ejercicios autoevaluativos. Evaluación sumativa, que se realiza al final de un módulo o ciclo formativo para medir los logros y competencias adquiridas por el alumno. Incluye pruebas escritas,
exámenes prácticos y la evaluación de proyectos o trabajos. Competencias y resultados de aprendizaje. Se profundiza en cómo identificar y evaluar las competencias clave que los estudiantes de FP deben adquirir, tanto en el ámbito técnico como en habilidades transversales, comunicación, resolución de problemas, trabajo en equipo. Se aprende a definir los resultados de aprendizaje y a utilizar herramientas de evaluación que midan el grado en que los estudiantes han desarrollado estas competencias. Uso de tecnologías en la evaluación. Se exploran las herramientas tecnológicas que facilitan tanto la enseñanza como la evaluación en la FP. Esto incluye el uso de plataformas de e-learning, simuladores técnicos para la evaluación práctica, y el uso de rúbricas digitales para evaluar proyectos. Las tecnologías permiten a los docentes adaptar los métodos de enseñanza a las necesidades de los estudiantes y a las demandas del entorno laboral, a la vez que proporcionan nuevas formas de evaluar el progreso de los alumnos. Metodología. Clases teóricas y demostrativas. Los estudiantes del máster reciben formación sobre los diversos métodos pedagógicos y técnicas de evaluación, adaptados al entorno técnico y profesional de la FP. Estudios de caso. Se utilizan ejemplos prácticos de cómo implementar metodologías activas y sistemas de evaluación en contextos reales de FP. Simulaciones de enseñanza. Los estudiantes realizan prácticas donde diseñan clases o módulos didácticos, y simulan la evaluación de competencias en escenarios de aula y talleres técnicos. Evaluación. La evaluación en esta asignatura puede incluir la elaboración de proyectos didácticos, donde los estudiantes diseñan planes de enseñanza, unidades didácticas o sistemas de evaluación para un ciclo formativo en concreto. También puede implicar la realización de simulaciones prácticas de la enseñanza y la evaluación, así como pruebas teóricas para comprobar la comprensión de los métodos pedagógicos. Importancia en la FP. Los métodos de enseñanza y evaluación son fundamentales en FP debido a la combinación única de conocimientos teóricos y habilidades prácticas que se requieren en este tipo de formación. Los futuros docentes necesitan estar preparados no solo para transmitir conocimientos, sino también para evaluar la capacidad de los alumnos para aplicarlos en entornos laborales reales. Además, es esencial que los métodos de evaluación se adapten a las diversas necesidades y niveles de los estudiantes, asegurando que se desarrollen plenamente las competencias necesarias para su inserción en el mercado laboral. En resumen, esta asignatura prepara a los docentes para diseñar clases efectivas y evaluaciones que midan tanto el conocimiento teórico como las habilidades prácticas, permitiendo un aprendizaje integral y adecuado a las exigencias de la FP. La asignatura, Innovación Educativa y Nuevas Tecnologías Aplicadas, del primer año de un máster en formación profesional FP está diseñada para que los futuros docentes adquieran las competencias necesarias para integrar las últimas herramientas tecnológicas y enfoques innovadores en sus prácticas de enseñanza. En el contexto de la FP, donde la formación práctica es clave y el entorno laboral está en constante cambio, es fundamental que los docentes dominen las nuevas tecnologías y metodologías que facilitan el aprendizaje y lo hacen más efectivo. Objetivos. El principal objetivo de esta asignatura es enseñar a los estudiantes a utilizar tecnologías emergentes y enfoques pedagógicos innovadores para mejorar la enseñanza y el aprendizaje en la formación profesional. Los futuros docentes aprenderán a adaptar sus métodos de enseñanza a las necesidades de un mundo cada vez más digitalizado, conectando los avances tecnológicos con los contenidos prácticos de la FP. Contenidos. Innovación educativa en FP. Se exploran tendencias actuales en educación que promueven un enfoque más dinámico y personalizado en el proceso de aprendizaje. Esto incluye modelos pedagógicos innovadores como el aprendizaje personalizado, el Flipped Classroom, aula invertida, el aprendizaje adaptativo, y el aprendizaje por competencias. La innovación educativa se enfoca en cómo crear ambientes de aprendizaje que fomenten la creatividad, el pensamiento crítico, y la resolución de problemas, aspectos esenciales en la FP para preparar a los estudiantes para los retos del mercado laboral. Integración de las TIC, tecnologías de la información y la comunicación. Se introduce a los docentes en el uso de herramientas TIC para mejorar tanto la enseñanza como el aprendizaje. Estas herramientas incluyen plataformas de e-learning, recursos educativos abiertos, REA, sistemas de gestión de aprendizaje, LMS, como Moodle, y el uso de aplicaciones móviles y software educativo. Se analiza cómo la incorporación de TIC en el aula puede hacer que la formación sea más accesible, interactiva y motivadora,
y cómo puede ser utilizada para personalizar el proceso de enseñanza. Realidad aumentada RA y realidad virtual RV en la FP. Los estudiantes aprenden cómo utilizar tecnologías emergentes como la realidad aumentada y la realidad virtual en la enseñanza de materias técnicas. Estas herramientas permiten crear entornos de aprendizaje inmersivos que simulan situaciones del mundo real, lo que es especialmente útil en la FP para la formación en áreas prácticas como la mecánica, la electricidad o la sanidad. Estas tecnologías ayudan a los estudiantes a interactuar con contenidos difíciles de experimentar en el aula, como simulaciones de entornos industriales, quirófanos o laboratorios avanzados. Gamificación en la FP. Se estudia la gamificación, es decir, el uso de elementos y mecánicas de juego en el contexto educativo para hacer el aprendizaje más atractivo y participativo. En la FP, la gamificación puede aplicarse en talleres técnicos o en la enseñanza de habilidades blandas, como la resolución de problemas o el trabajo en equipo. Los estudiantes aprenden a diseñar actividades gamificadas, como retos, recompensas o simulaciones, que mejoren la motivación y el compromiso de los alumnos. Plataformas y recursos digitales. Se enseña a utilizar diversas plataformas educativas y recursos digitales, tanto para la enseñanza en el aula como para el aprendizaje a distancia. Se analiza cómo estas herramientas pueden complementar las clases presenciales, permitiendo que los estudiantes accedan a materiales didácticos, realicen ejercicios y colaboren entre ellos fuera del aula. Los docentes también aprenden a utilizar software específico para la creación de contenidos interactivos y multimedia que faciliten la comprensión de conceptos técnicos. Evaluación mediante tecnologías. Se introduce el concepto de evaluación digital utilizando plataformas y aplicaciones que permiten a los docentes realizar pruebas en línea, crear cuestionarios interactivos o utilizar rúbricas automatizadas para evaluar proyectos y competencias. Además, se exploran herramientas que permiten la retroalimentación inmediata y la evaluación continua, mejorando la forma en que los estudiantes reciben comentarios sobre su progreso. Educación a distancia y entornos virtuales de aprendizaje, NEVA. Con la creciente relevancia de la educación a distancia, se exploran los entornos virtuales de aprendizaje, NEVA, y cómo los docentes pueden utilizarlos para impartir clases de forma remota, mantener el contacto con los estudiantes y supervisar su progreso. Se enseña cómo adaptar la FP a formatos híbridos o completamente a distancia, asegurando que las clases sigan siendo efectivas y que los estudiantes puedan desarrollar competencias prácticas incluso fuera del entorno físico del aula o taller. Metodología. Aprendizaje práctico. Esta asignatura tiene un fuerte enfoque práctico, permitiendo a los estudiantes experimentar directamente con las herramientas tecnológicas que más probablemente utilizarán en su labor docente. Proyectos y simulaciones. Los estudiantes trabajan en proyectos donde diseñan entornos de aprendizaje innovadores utilizando tecnologías como la realidad virtual, simulaciones en línea o plataformas de e-learning. Análisis de casos. Se analizan ejemplos reales de instituciones educativas y empresas que han implementado con éxito tecnologías y enfoques innovadores en la FP. Evaluación. La evaluación en esta asignatura se basa en la capacidad de los estudiantes para diseñar e implementar proyectos de enseñanza innovadores que integren nuevas tecnologías. Esto puede incluir la creación de actividades educativas utilizando RA o RV, el diseño de un curso en una plataforma de e-learning o la aplicación de estrategias de gamificación en un entorno de FP. También se valora el análisis crítico de casos prácticos y el uso efectivo de herramientas TIC para la evaluación de los estudiantes. Importancia en la FP. La innovación educativa y el uso de nuevas tecnologías son fundamentales en la formación profesional, ya que permiten a los docentes ofrecer una enseñanza más actualizada, atractiva y relevante para las demandas del mercado laboral. Al aplicar tecnologías emergentes, los profesores pueden mejorar la calidad del aprendizaje, fomentar el desarrollo de competencias técnicas y preparar mejor a los estudiantes para los desafíos del mundo profesional. En resumen, esta asignatura prepara a los futuros docentes de FP para aprovechar al máximo las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías y las metodologías pedagógicas innovadoras, contribuyendo a una enseñanza más dinámica y efectiva. La asignatura, Prácticas externas en centros educativos o empresas en el segundo año del Máster en Formación Profesional FP es una de las experiencias más importantes del programa.
permite a los estudiantes aplicar los conocimientos teóricos y metodológicos adquiridos en un entorno real, ya sea en un centro educativo donde ejercerán como docentes o en una empresa vinculada a su especialización. Esta asignatura es clave para desarrollar habilidades prácticas y obtener experiencia profesional directa. Objetivos. El principal objetivo de esta asignatura es que los estudiantes apliquen conocimientos adquiridos en situaciones reales. Desarrollen competencias profesionales y docentes en un contexto laboral. Adquieran experiencia práctica que les permita enfrentarse a los desafíos reales de la enseñanza en FP o en un entorno profesional específico. Reflexionen sobre su práctica y mejoren sus habilidades pedagógicas, técnicas y sociales mediante la observación y el feedback. Tipos de prácticas. Existen dos modalidades principales en esta asignatura, dependiendo de si el enfoque del máster está más orientado a la enseñanza en FP o a la aplicación técnica en empresas. Prácticas en centros educativos. Los estudiantes tienen la oportunidad de trabajar en un centro de formación profesional donde pueden ejercer como profesores en prácticas. Participan activamente en el aula, impartiendo clases, planificando actividades y evaluando a los alumnos bajo la supervisión de un tutor. Se familiarizan con el día a día de la enseñanza en FP, gestionando grupos de estudiantes y aplicando metodologías innovadoras. Durante las prácticas, los estudiantes pueden observar cómo otros docentes manejan diferentes situaciones y aprender de la experiencia directa, desarrollando habilidades en la gestión del aula, el manejo de la diversidad y la implementación de evaluaciones. Prácticas en empresas. En esta modalidad, los estudiantes realizan sus prácticas en una empresa relacionada con la especialización de su máster. Pueden aplicar conocimientos técnicos o profesionales en sectores como la informática, administración, industria, sanidad, entre otros. La inmersión en el entorno profesional les permite comprender las dinámicas del mundo laboral, mejorar sus habilidades prácticas y aprender de primera mano las competencias requeridas en el sector. Estas prácticas son especialmente útiles para los estudiantes que desean desarrollar una carrera profesional en su campo técnico específico en lugar de la enseñanza. Contenidos. Planificación de la práctica. Antes de comenzar las prácticas, los estudiantes diseñan un plan de trabajo en el que definen objetivos claros, las competencias que desean desarrollar y las actividades que llevarán a cabo durante su periodo en la empresa o centro educativo. Esta planificación es supervisada por un tutor, quien orienta al estudiante en la elección de estrategias pedagógicas o técnicas adecuadas para cumplir sus objetivos. Participación activa. En el caso de las prácticas docentes, los estudiantes deben impartir clases reales, elaborar materiales didácticos, diseñar actividades y evaluar a los estudiantes. En las prácticas en empresas, los estudiantes participan en proyectos o tareas técnicas que les permiten aplicar las competencias adquiridas en el máster. Adaptación al entorno profesional. Durante las prácticas, los estudiantes aprenden a adaptarse al entorno profesional, ya sea en una escuela o en una empresa, gestionando la interacción con estudiantes, compañeros de trabajo, tutores o supervisores. En los centros educativos, también pueden participar en actividades extracurriculares, reuniones de departamento o tutorías con los alumnos. Desarrollo de competencias transversales. Además de las competencias técnicas o pedagógicas, los estudiantes desarrollan habilidades transversales como la resolución de problemas, el trabajo en equipo, la comunicación efectiva, y la capacidad de liderazgo. Estas habilidades son cruciales tanto en el ámbito de la enseñanza como en el entorno empresarial. Evaluación y retroalimentación. A lo largo del periodo de prácticas, los estudiantes reciben retroalimentación continua por parte de su tutor en el centro educativo o la empresa. Este feedback permite a los estudiantes reflexionar sobre su desempeño, identificar áreas de mejora y ajustar sus estrategias para mejorar su efectividad. Memoria de prácticas. Al finalizar las prácticas, los estudiantes deben elaborar una memoria donde analizan las actividades realizadas, los objetivos alcanzados y las competencias desarrolladas. Este documento debe incluir una reflexión crítica sobre su experiencia, destacando las dificultades encontradas, las soluciones aplicadas y cómo las prácticas contribuyeron a su formación profesional. Metodología. La metodología de esta asignatura se basa en la inmersión total del estudiante en un entorno profesional real. Los estudiantes no solo observan,
sino que participan activamente en las actividades cotidianas de la institución o empresa. Las tutorías y el seguimiento continuo por parte de un mentor permiten que el estudiante reciba orientación y apoyo en todo momento, garantizando que la experiencia sea enriquecedora y formativa. Evaluación. La evaluación de las prácticas incluye varios componentes. Evaluación por el tutor. El tutor asignado en la empresa o centro educativo evalúa el desempeño del estudiante a lo largo del periodo de prácticas. Se tienen en cuenta aspectos como la responsabilidad, la iniciativa, la capacidad de adaptación y el cumplimiento de los objetivos planteados. Memoria de prácticas. El estudiante debe entregar un informe detallado donde reflexione sobre las actividades desarrolladas, las competencias adquiridas y cómo las prácticas han contribuido a su formación. Autoevaluación. En algunos casos, se incluye una autoevaluación donde el estudiante reflexiona sobre su propio rendimiento, las habilidades que ha mejorado y las áreas en las que aún necesita trabajar. Evaluación continua. A lo largo del periodo de prácticas, el tutor de la universidad también puede realizar seguimientos periódicos para asegurarse de que el estudiante está cumpliendo con los objetivos propuestos y está recibiendo el apoyo adecuado. Importancia de las prácticas. Esta asignatura es crucial porque permite a los estudiantes poner en práctica lo aprendido en situaciones reales. Desarrollar una red de contactos profesionales que puede ser valiosa para futuras oportunidades laborales. Reflexionar sobre su rol profesional y ajustar su enfoque pedagógico o técnico de acuerdo con las necesidades del entorno en el que trabajen. En el caso de las prácticas en centros educativos, los estudiantes ganan una valiosa experiencia docente que les prepara para futuros roles en la enseñanza de la FP. Mientras que, en las prácticas en empresas, se fortalecen sus habilidades técnicas, consolidando su perfil profesional para sectores específicos. En resumen, esta asignatura es una oportunidad para conectar el aprendizaje académico con la práctica profesional, brindando a los estudiantes una experiencia formativa completa que les prepare para su futura carrera docente o técnica en FP. La asignatura, Trabajo Fin de Máster, TFM, en el segundo año del Máster en Formación Profesional FP representa el cierre del ciclo formativo y es uno de los hitos más importantes del programa. El TFM es un proyecto de investigación o un trabajo práctico que los estudiantes deben desarrollar de manera individual, demostrando las competencias, conocimientos y habilidades adquiridas a lo largo del máster. Esta asignatura permite a los estudiantes profundizar en un tema de su elección, vinculado a la especialidad de FP o al ámbito educativo, y aplicarlo de manera crítica y práctica. Objetivos. El TFM tiene varios objetivos clave. Demostrar la capacidad del estudiante para investigar y analizar un tema relacionado con la formación profesional o la educación. Aplicar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos durante el máster en un contexto real. Desarrollar competencias investigadoras, incluyendo la búsqueda de información, análisis crítico, argumentación y síntesis. Proponer mejoras o soluciones innovadoras en el ámbito de la enseñanza, las metodologías o la gestión educativa en FP. Contenidos. El contenido del TFM varía en función del enfoque que el estudiante elija, pero suele incluir los siguientes elementos. Elección del tema. El primer paso en el desarrollo del TFM es seleccionar un tema relevante, generalmente vinculado a la especialidad del máster de educación, pedagogía, tecnología, etc., o a un área específica de la FP. Los temas pueden abordar aspectos relacionados con la enseñanza, la innovación educativa, la integración de nuevas tecnologías, la mejora de competencias profesionales o la implementación de metodologías didácticas en la FP. Planteamiento del problema y justificación. El estudiante debe definir claramente el problema o la cuestión central que quiere abordar en su investigación o proyecto. Se justifica la relevancia del tema en el contexto de la FP o la educación, explicando su importancia en la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje, en la formación de competencias profesionales o en la innovación educativa. Revisión bibliográfica. El TFM debe incluir una revisión crítica de la literatura existente sobre el tema elegido. Los estudiantes consultan fuentes académicas, investigaciones previas y estudios relacionados con el ámbito de su trabajo. Esta revisión permite situar el proyecto en un contexto teórico sólido y ver qué aportaciones nuevas puede hacer el estudiante. Metodología. Dependiendo de si el TFM es una investigación o un proyecto práctico,
el estudiante debe desarrollar una metodología clara. En el caso de investigaciones educativas, esto puede incluir la recogida de datos mediante encuestas, entrevistas o análisis de casos. Si es un proyecto práctico, se especifican las etapas del desarrollo del proyecto, las técnicas o herramientas utilizadas y los pasos que se seguirán para alcanzar los objetivos. Desarrollo del proyecto o investigación. En esta parte central del TFM, el estudiante desarrolla su trabajo de manera detallada. En el caso de un proyecto práctico, puede implicar la creación de materiales didácticos, la implementación de un programa o la aplicación de una innovación tecnológica en el aula. Si es una investigación, se lleva a cabo el análisis de los datos recogidos, su interpretación y una discusión sobre los hallazgos. Resultados y conclusiones. Los estudiantes deben presentar los resultados obtenidos de su investigación o proyecto, explicando si se han alcanzado los objetivos planteados. Las conclusiones deben reflejar una síntesis del trabajo realizado y su relevancia en el contexto de la FP, destacando su contribución al área de estudio o sus aplicaciones prácticas en la enseñanza. Propuestas de mejora o innovación. El TFM suele incluir una propuesta de mejora, que puede implicar recomendaciones sobre cómo mejorar ciertos aspectos de la FP, aplicar nuevas metodologías o tecnologías, o fomentar el desarrollo de competencias específicas en los alumnos. Estas propuestas pueden servir de base para futuros proyectos o investigaciones en el ámbito educativo. Reflexión personal. Una parte importante del TFM es la reflexión personal del estudiante sobre su propio proceso de aprendizaje. Se valora la capacidad de análisis sobre cómo el trabajo realizado ha contribuido a su formación y desarrollo profesional. Metodología. La asignatura de TFM tiene una metodología basada en el trabajo autónomo del estudiante, quien cuenta con la supervisión de un tutor asignado por la universidad. Los estudiantes se reúnen periódicamente con sus tutores para recibir orientación y feedback sobre el desarrollo de su trabajo. El seguimiento personalizado es clave para garantizar que el proyecto avance correctamente y cumpla con los objetivos establecidos. Evaluación. La evaluación del TFM se realiza en varias fases. Evaluación continua. A lo largo del desarrollo del trabajo, los estudiantes reciben feedback continuo de su tutor. Este proceso de seguimiento permite realizar ajustes y mejoras antes de la entrega final. Entrega del trabajo final. El TFM se entrega de manera escrita, siguiendo las directrices del máster en cuanto a estructura, extensión y formato. Los criterios de evaluación incluyen la claridad en la exposición, la coherencia en el desarrollo, la calidad de los resultados, y la capacidad de análisis y reflexión del estudiante. Defensa oral del TFM. En la mayoría de los másteres, los estudiantes deben realizar una defensa oral de su TFM ante un tribunal. Durante esta presentación, exponen los objetivos, el proceso seguido, los resultados y las conclusiones de su trabajo. El tribunal puede hacer preguntas para evaluar la comprensión del tema, la solidez del análisis y la capacidad de argumentación del estudiante. Importancia del TFM. El trabajo fin de máster es fundamental porque permite a los estudiantes consolidar su formación aplicando conocimientos adquiridos en situaciones reales o en el análisis de problemas específicos del ámbito educativo o profesional. Desarrollar habilidades de investigación y pensamiento crítico, esenciales para mejorar en su carrera docente o técnica. Contribuir a la mejora de la FP proponiendo soluciones innovadoras o nuevas perspectivas que puedan ser aplicadas en centros educativos o en el ámbito profesional. El TFM no solo es una demostración de los conocimientos adquiridos durante el máster, sino también una oportunidad para profundizar en un área de interés personal y profesional. Para muchos estudiantes, este trabajo puede marcar el inicio de su carrera profesional en la enseñanza, la investigación o el ámbito empresarial. La asignatura, especialización en una rama técnica o profesional concreta, en el segundo año del máster en formación profesional FP está diseñada para que los estudiantes profundicen en una área específica de su elección dentro del ámbito técnico o profesional. Esta asignatura les permite adquirir conocimientos avanzados y habilidades prácticas que son esenciales para destacar en un sector concreto, ya sea dentro de una industria específica o en una rama técnica particular. La especialización es clave para que los futuros docentes o profesionales se adapten a las demandas del mercado laboral y las necesidades educativas de cada sector.
Objetivos. Los principales objetivos de esta asignatura son: desarrollar competencias avanzadas en una rama técnica o profesional específica, que pueden variar desde la informática, la administración, la sanidad, la mecánica, entre otros. Aplicar conocimientos especializados a situaciones prácticas en el contexto de la formación profesional o en el entorno laboral. Preparar a los estudiantes para desempeñar roles más técnicos, complejos o de mayor responsabilidad dentro de su especialidad. Mejorar la capacidad de los estudiantes para impartir enseñanza especializada o para trabajar en áreas específicas de la industria. Contenidos. Los contenidos de la asignatura dependerán de la rama técnica o profesional elegida, pero se estructuran generalmente en torno a los siguientes ejes. Conocimientos específicos de la especialización. Se profundiza en los contenidos técnicos avanzados de la rama seleccionada. Por ejemplo, en una especialización en informática, los estudiantes pueden estudiar desarrollo de software avanzado, ciberseguridad o redes. En sanidad, se pueden abordar temas como técnicas de laboratorio clínico, radiología o cuidados avanzados de enfermería. En una especialización en mecánica, se pueden tratar tecnologías de automatización industrial o mantenimiento de maquinaria avanzada. Normativa y reglamentación. En cada especialización, se estudian las normativas legales y reglamentaciones específicas que afectan a ese campo profesional. Esto puede incluir regulaciones de seguridad, protocolos técnicos o estándares de calidad que se deben cumplir en el ámbito laboral o educativo. Herramientas y tecnologías avanzadas. El uso de herramientas, software y equipos especializados es un pilar importante en esta asignatura. Los estudiantes aprenden a manejar tecnologías avanzadas utilizadas en su sector, que pueden incluir desde máquinas y sistemas en industrias técnicas hasta software de simulación o programas de gestión en campos administrativos. Proyectos aplicados a la especialización. Los estudiantes realizan proyectos prácticos que simulan situaciones del mundo real, aplicando los conocimientos técnicos adquiridos en su especialización. Estos proyectos pueden incluir la resolución de problemas complejos, la optimización de procesos técnicos o la implementación de nuevas tecnologías en un contexto práctico. Innovación y tendencias en la especialidad. Se exploran las tendencias más recientes y las innovaciones en el campo de especialización elegido. Esto permite a los estudiantes mantenerse al día con las últimas tecnologías y prácticas emergentes, asegurando que su formación sea relevante y moderna. En sectores como la informática, por ejemplo, los estudiantes pueden estudiar tecnologías emergentes como la inteligencia artificial o la blockchain, mientras que en áreas como la sanidad pueden explorar avances en biotecnología o robótica aplicada a la cirugía. Práctica en entornos reales. Además del trabajo en el aula, esta asignatura incluye prácticas específicas en entornos reales relacionados con la especialización elegida. Por ejemplo, si un estudiante se especializa en la administración de empresas, puede realizar prácticas en el departamento financiero o de recursos humanos de una empresa. Estas prácticas brindan a los estudiantes la oportunidad de aplicar sus conocimientos directamente en un entorno profesional, aumentando su experiencia y preparándolos para desempeñar roles especializados. Resolución de problemas y casos prácticos. Se trabaja con casos prácticos y situaciones reales donde los estudiantes deben aplicar sus conocimientos especializados para resolver problemas complejos. Estos casos pueden estar basados en situaciones industriales, clínicas, empresariales o educativas, dependiendo del área de especialización. Metodología. La metodología de esta asignatura está enfocada en la práctica aplicada. Los estudiantes no solo estudian teoría, sino que también trabajan directamente con herramientas, tecnologías y técnicas relacionadas con su especialidad. Las clases teórico-prácticas, los proyectos individuales y el trabajo en equipo son comunes en esta asignatura. Estudio de casos. Se utilizan casos reales para que los estudiantes analicen y ofrezcan soluciones a problemas relacionados con su especialización. Proyectos prácticos. Los estudiantes desarrollan proyectos individuales o en equipo que replican situaciones laborales. Tutorías personalizadas. Los estudiantes reciben apoyo personalizado para el desarrollo de sus habilidades en el área elegida. Evaluación. La evaluación en esta asignatura suele combinar los siguientes elementos.
Proyectos prácticos. Los estudiantes son evaluados en función de los proyectos especializados que desarrollan durante el curso. Estos proyectos suelen ser aplicados a situaciones reales o simulaciones que requieren la aplicación de conocimientos avanzados en la especialidad elegida. Exámenes o pruebas técnicas. En algunos casos, la evaluación incluye exámenes teóricos o prácticos donde los estudiantes deben demostrar su comprensión de los conceptos avanzados y su capacidad para aplicarlos en situaciones reales. Informe o memoria final. Muchos másteres requieren la presentación de una memoria o un informe final que resuma el proyecto de especialización, los procesos seguidos y los resultados obtenidos. Evaluación continua. Durante todo el curso, los estudiantes son evaluados de manera continua, recibiendo feedback de sus tutores sobre su progreso y desempeño en las actividades prácticas y proyectos. Importancia de la especialización. La especialización es crucial para que los estudiantes adquieran un nivel de conocimiento avanzado en una rama técnica o profesional concreta. Esto les otorga una ventaja competitiva en el mercado laboral, ya que las empresas y los centros educativos buscan profesionales con conocimientos profundos en áreas específicas que sean capaces de resolver problemas complejos y aplicar las últimas tecnologías y metodologías. En el ámbito de la formación profesional, esta asignatura permite a los futuros docentes no solo enseñar contenidos técnicos básicos, sino también formar a sus alumnos en áreas avanzadas, preparando mejor a los estudiantes de FP para los desafíos del mundo laboral. Salidas profesionales. Los estudiantes que completan esta asignatura adquieren las competencias necesarias para acceder a puestos técnicos especializados o a roles docentes avanzados en el ámbito de la FP. Entre las salidas profesionales más comunes se incluyen: docente especializado en FP, en áreas como informática, mecánica, administración o sanidad. Técnico especializado en sectores como la industria, la informática o el ámbito sanitario. Responsable de formación o instructor en empresas, capacitando a empleados en áreas técnicas específicas. Consultor técnico o asesor en empresas o instituciones educativas. En resumen, la asignatura de especialización en una rama técnica o profesional concreta proporciona a los estudiantes las herramientas necesarias para convertirse en expertos en su campo, mejorando sus oportunidades laborales y su capacidad para enseñar o trabajar en entornos complejos y especializados.